Este día, en Techo de Cristal, tenemos una mujer extraordinaria que hablará conmigo y con ustedes sobre dos asuntos trascendentes de manera fundamental, de lo cual ya les contaré. Dulce María Sauri Rancho es socióloga, es maestra en historia, pero es sobre todo una mujer con una enorme trayectoria política. Ha sido la primera mujer gobernadora en el estado de Yucatán, la tercera en toda la historia de México, pero ha sido 2 veces senadora, 2 veces diputada federal. ¿Y qué creen? Ha sido la dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, el más antiguo de este país y el que tiene más fuerza política. Pero Dulce María Sauri Rancho, en los años 90, entró en el tema de la condición social de las mujeres y fue la coordinadora de la Comisión Nacional de la Mujer que creó el presidente Ernesto Zedillo. Es una especialista en este, que es el tema central de Techo de Cristal, el asunto del avance o del retroceso de las mujeres. Además, pertenece a un grupo que se llama Grupo Plural y que ha tenido que ver con cambios sustantivos en la ley para la paridad electoral entre hombres y mujeres. Queremos agradecerle enormemente a Dulce María, que ha venido desde el estado de Yucatán a nuestra casa en televisión educativa para hablar con nosotras y nosotros en el Distrito Federal. Ahora estaremos con ella. Estamos entonces, como les conté, con Dulce María Sauri Rancho. Muchas gracias, señora. Es gobernadora, es diputada. Uy, una mujer de toda la política. ¿Crees que rompiste el techo de cristal? Bueno, yo creo que las mujeres tenemos una serie de techos de cristal en la vida pública y particularmente en la política. Muchas veces tendemos a confundir la vida pública y la política. No, la vida pública es todo lo que está fuera de las paredes de nuestras casas. Hace vida pública aquella mujer que decide emprender un negocio, por ejemplo. Sí, claro. Y en este caso la política, yo creo que efectivamente me tocó romper varios. Uno de ellos, y muy importante, la gubernatura de Yucatán. La gubernatura en un momento además muy delicado para el Estado, cuando terminaba el ciclo de la presencia del gobierno en la organización de la actividad minera, que era el centro, era el meollo de la vida económica, política y social de Yucatán. Sí, había una crisis terrible. ¿Estaba un general o quién estaba de gobernador? Ese fue la década anterior y me tocó participar otro techo de cristal que rompí como presidenta del Comité Directivo Estatal de Yucatán. Fui la primera mujer y hasta la fecha la única que... ¿Dirigiendo al partido? Me corrijo. En la década del 2000 hubo una joven, muy joven dirigente, pero yo tuve a mi cargo el partido en Yucatán en una época turbulentísima. 4 años fui dirigente, después de que en 14 meses había habido 7 presidentes varones que por diversas circunstancias habían tenido que partir. O sea, Yucatán en crisis, pero con las mujeres, porque además vienes de esta enorme tradición de avance de las mujeres en Yucatán. Efectivamente. Y ahora que estás a punto de ser doctora en historia, tal vez algo nos puedes compartir de eso, que tú fuiste como un momento fundamental en el Estado, pero que venimos casi todas las mexicanas de ahí. Acabo de estar en un examen de grado, en que la tesis se llamó Las mujeres a escena, de Alicia Canto, que era el periodo 1915-1918, que es el periodo del Congreso, de los 2 congresos feministas, pero también de los cambios que hubo en los códigos civiles y penales de Yucatán promovidos por Salvador Alvarado. Entonces, la tesis explora los expedientes judiciales donde mujeres van a reclamar justicia. Justicia porque los despojaron de sus bienes. Justicia porque el patrón, el hijo del dueño de la hacienda, las embarazó, las dejó con 2 hijos y no les da para su manutención. Justicia por el despojo de sus tierras. Y la forma como los comandantes militares que estaban a cargo de las partidas,
en que se dividió el Estado, la instrucción de Salvador Alvarado de resolver a favor de los más débiles, de los más vulnerables, y específicamente el caso de las mujeres. En 1915... Es increíble, ¿no? Déjame decirte algo que es extraordinario, que tiene que ver con la actualidad. Alvarado estableció una política de acción afirmativa en la administración pública estatal. ¿Qué fue esta política? Que a todos los cargos de secretarios, taquimecanógrafas, asistentes, etcétera, en las oficinas públicas se les diera a las mujeres. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que eso tenía algo que ver con la Siempre Viva, con el trabajo? Indudablemente. Esta escuela para niñas. Si algo hay un continuum en la historia, es justamente la lucha a favor de los derechos de las mujeres. La Siempre Viva sembró la semilla. Estamos hablando de la década de 1870. Así es. Creó una generación de mujeres que fueron las que se expresaron en el Congreso Feminista. Que, por cierto, Sara, no es cierto que la mayoría quería el derecho de voto. No, absolutamente. Ya hay bastante investigación sobre eso. Y es, vamos a decir, parte también de un proceso que hay que comprender. Lo que más les importaba a las mujeres de ese momento era lo que tenía que ver con la educación. Eso fue sustantivo, pero volvemos al tema con el que comenzamos esta conversación. Una es la vida pública y otra es la vida política. Estaban ocupadas las mujeres de la educación racionalista. Efectivamente. ¿No? Querían que hubiera democracia y igualdad para que los niños y las niñas fueran a la escuela. Y las maestras van a ser sustantivas en nuestra historia. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, ¿no? Porque gracias a ellas pasó el Congreso Feminista, pasó la época oscura, digamos, de cuando parecía que venía el derecho político fundamental del voto, y de buenas a primeras, ahí estaban ellas, se quedaron abajo, luchando. El episodio del 37-38, frustrante cuando no se pudo sacar adelante la reforma al artículo 34. Y luego, 1953, bueno, el voto. Sí, parece que la historia es sencilla, pero cuando pensamos, yo hice una cuenta, son como 170 años desde la primera vez que se expresó el deseo del voto en Zacatecas. Pero precisamente, Dulce, vamos a seguir hablando sobre el tema de las mujeres en la política. Fíjate qué casualidad, perdón, Sara, que te interrumpa. Zacatecas, ¿qué? Mujer gobernadora. Claro, la única Yucatán, único estado que ha tenido 2 gobernadoras. Fíjate. Ese es el continuum de la historia. Muy interesante. Las continuidades. Sí, y que las mujeres no nos cansamos. Así es. ¿Cómo vamos a estar en este año que va a haber estas elecciones en paridad? Creo que de eso tenemos que hablar en el siguiente bloque. Dulce, ahora nos tenemos que ir a un corte. Estamos con Osiris Cantú, que es cuasi médico, ya que él cumplió el 70% de los créditos en la carrera de medicina, pero finalmente optó por la política, el periodismo, el análisis político, ha sido asesor en diferentes institutos sobre cuestiones electorales, un experto en esa materia. Precisamente vamos a abordarlo para que nos describa cómo ve este ambiente político previo a las elecciones, en el que las mujeres van a tener un papel muy importante. Técnicamente puede resultar, por eso digo, la ley estará a prueba, veremos y démosle el beneficio, como dice la gente, el beneficio de la duda. Yo digo, ojalá que haya mayor representación de mujeres en el Congreso. Ojalá que la ley sirva para eso, aunque no se aplique a la perfección. Yo creo que mientras que vivimos en una sociedad en la que, en efecto, el machismo pervive a través de distintas formas, bueno, pues eso afecta naturalmente a las mujeres. Pero es una lucha que es continua, que no podemos decir que tengamos un paradigma que se vaya a satisfacer plenamente y menos al corto plazo. Es una lucha de larga data. Desde que comenzó la lucha por los derechos de las mujeres al voto, tiene un contenido social esa lucha. Por algo es que fueron mujeres socialistas en una convención las que determinaron
establecer el Día Internacional de la Mujer. La presencia de mujeres siempre va a ser para bien del país. De más mujeres, mejor. En posiciones de puestos clave. En todos los puestos. Todos son clave en su nivel, en su orden de gobierno, las regidurías, los congresos locales, en todos los ámbitos de la vida pública. Yo creo que sería una reducción equivocada reducir la lucha política a una competencia entre sexos. Es una presión social muy fuerte que va ganando terreno para la mujer, terreno legítimamente conquistado, no concesionado. Y bueno, estamos en esa lucha todos. Bueno, todo este continuo en la historia nos ha llevado, estarás de acuerdo, a esto que todavía es solamente una cosa en la ley, que es la paridad. Indudablemente, pero es la ley suprema, es la Constitución, es el artículo 41, ya no el 34, y es obligatorio en términos de candidaturas al Poder Legislativo. No se mete con las presidencias municipales, menos con las gubernaturas, pero es un derecho. Pasa de ser un mecanismo de cuota, que el 30-70, que el 40-60. Sí, es bueno que nos lo expliques eso. Que esas son medidas de acción afirmativa, como las que Alvarado tomó. Abrir oportunidades para las mujeres, sí, para participar, pero en un porcentaje, que eso sería la cuota, ¿no? En cambio ahora es un derecho. Y un derecho que se da, ¿por qué? Porque somos seres humanos las mujeres. Porque el derecho de participar en condiciones de igualdad es un derecho humano. Y en ese sentido quedó establecido en la Constitución. En el 2003. Es un marco, efectivamente, y se va a aplicar por primera vez en el 2015. Los partidos políticos, el primer reto enorme que tienen es cumplir con el 50% de candidaturas. Los partidos tienen distintas estrategias. En algunos casos han decidido dejar específicamente distritos de mayoría para que sean mujeres las que compitan entre sí. Otros partidos han estado... Entre sí, o sea, los partidos van a poner mujeres en los mismos distritos. Sí. Vamos a ver cómo les resulta. Yo quiero decirte que el Instituto Nacional Electoral tiene atribución, esa sí está en la ley, para vigilar qué hacen los partidos. Muy bien. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la tentación? Donde está perdido el partido, ahí que vayan las candidatas. Ya lo hicieron un poco con el 40-60. Absolutamente. Entonces, el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de decirle a cualquiera de ellos, oye, estás mandándolas al matadero, cámbiame eso. Ahora, vamos a decirlo también, Sara, los partidos que tienen el problema pues son el PRI, el PAN y el PRD, porque los demás partidos difícilmente ganan candidaturas de mayoría. Están más bien enfocados a la representación proporcional. Y allá no hay de otra. Es mitad y mitad en las listas, pero mitad y mitad, ¿qué quiere decir? Que las 10 primeras son 5 hombres, 5 mujeres alternadas. No se vale ver a los 5 hombres primero y las 5 mujeres a la cola. Eso es un gran cambio, ¿no? Sí, porque si no cumplen eso, no les registran las candidaturas de todos y los partidos no pueden jugar. Ya hubo un amago en marzo del 2012 con la cuota aquella de 60-40 y se las dieron durísima, ¿no? Sí, porque había habido una reforma muy importante que había establecido en 2007 precisamente el 60-40. Viene la elección de 2009, ¿qué pasó? Hay una serie de mujeres propietarias, candidatas a diputadas propietarias de prácticamente todos los partidos, ¿eh? Con suplentes hombres. Hombres. Que el primer día de sesión ordinaria del Congreso acababan, vamos a decir, casi olían a protesta todavía. Piden licencia para separarse del cargo, curiosamente todas ellas con suplentes hombres. Las famosas Juanitas. Que el Ingenio Popular las bautizó así.
Que por cierto, Sara, es un episodio de violencia política muy importante, digno de ser analizado con mucha profundidad, porque ciertamente las mujeres que aceptaron hacer, vamos a decir, de pantalla para cumplir la cuota y luego después ya dejar el cargo, eran esposas, hijas, hermanas, empleadas, cuñadas. O sea, había un hombre que estaba ejerciendo poder sobre ellas, que las estaba combinando por afecto, por presión laboral, relación familiar, a que se prestaran a esta simulación. Y eso en el fondo produce violencia contra la integridad y la dignidad de esas mujeres. Es. Y parece natural. Sería lo natural que tú como buena esposa fueras solidaria para que él llegara a la cámara, ¿no? Efectivamente. Y no hacerlo es ir contra el afecto, contra el reconocimiento de que él tiene derecho. Tu derecho es ayudarlo a él para que camine. Y ahora, tú sigas trabajando en tu casa. Esa fue una gran lección, porque entonces cuando ustedes se conforman en este grupo para hacer la demanda y cambiar dos cosas sustantivas en el 2009, ¿no? Bueno, pasa el 2009, es un trago súper amargo para la participación de las mujeres, y también, Sara, que nos muestra con claridad de que esas cosas son una constante en la lucha de las mujeres. Es como lo que les pasó a las del 37-38. Claro. Bueno, en este caso, en el 2011, en noviembre, cuando empezó a establecerse otra vez el reglamento para los registros de candidaturas, hete aquí que se enciende la señal de alarma. Ahí viene el reglamento diciendo que los distritos de mayoría, que son 300 de 500, a esos no hay que aplicarle la regla del 60-40, porque hay una elección disque democrática. Bueno, inmediatamente un grupo de mujeres, encabezados por María Elena Chapa, interpusieron una acción de un juicio de protección de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y su sala superior resolvió que los partidos tenían que aplicar el 60-40 en la totalidad de sus candidaturas, porque todos los partidos, es de lógica elemental, sus candidaturas eran democráticas. Ni modo que pusieran a un candidato antidemocrático. Sería absurdo. Sería confesión de partes tremendo. Sí, claro, era una pequeña trampa. Pero eso, ¿estarás de acuerdo, Dulce? Es el preámbulo de la paridad de la que hablaremos en el último, desgraciadamente, totalmente cierto, segmento de esta entrevista. Muchas gracias. Osiris Cantú, ¿nos puedes decir realmente cuál sería la trascendencia y si realmente con la paridad se podría conseguir una representación de las mujeres en la Cámara de Diputados que sea realmente de peso? Ha ido subiendo el porcentaje de diputadas y de senadoras. Ese es un hecho positivo. Yo considero que los parlamentos, que es donde se aprueban las leyes, tienen ante sí una tarea que no depende solo de la presencia de mujeres en el Parlamento o de su porcentaje, porque ya es una tarea que ya tienen planteados muchos parlamentos del mundo, que es darle a las leyes que se aprueban una perspectiva de género, dirigido a las mujeres, a los millones de mujeres que integran, o cientos de miles cada nación. En nuestro caso, desde luego que la presencia de más mujeres, que son el motor más importante de la perspectiva de género en las leyes, pero perspectiva de género quiere decir que se analice el efecto que tendrá la aprobación de tal o cual ley, su impacto en hombres y en mujeres. La lucha por los derechos de la mujer, por lo tanto, no puede ser una lucha sexista, sexual entre sexos, es una lucha social. El poder es para algo, y el poder en este caso sería para que las políticas, las leyes, las políticas públicas y el presupuesto, el gasto de gobierno
tenga perspectiva de género, piense en el impacto positivo en favor de millones de mujeres. No se trata de favorecer élites, sean de hombres o de mujeres, sino de favorecer el poder social de hombres y mujeres en función de mayor poder popular. Con esos antecedentes, Dulce, que decíamos, bueno, el escándalo de las Juanitas y la evidencia de lo que habían hecho los partidos, ¿abrió el camino, según tú, a la paridad? ¿Fue una iniciativa del presidente de la República? Fue un conjunto de circunstancias. La primera y muy importante fue la voluntad del presidente, lo anunció, para lanzar una iniciativa de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ese era el nombre que tenía antes, y establecerlo allá como una obligación a nivel de código. Viene la gran reforma político-electoral de 2013 y una muy amplia discusión. La paridad ya había sido presentada previamente en la legislatura anterior, pero no había prosperado. Me refiero al 2007, cuando la reforma del Estado se desestimó, vamos a decir, se sintió que no había el ambiente como para ello, no llegó ni a iniciativa. Y después del 2009 hubo un intento, hubo la iniciativa, entró a la Cámara de Senadores, pero se congeló. Y ahora, en medio de la discusión de la reforma político-electoral, se coló. ¿Pero por qué? No fue un accidente. Había senadoras comprometidas con llevar adelante la reforma de la paridad y encontraron la coyuntura. Y de buenas a primeras vimos que priistas, perredistas, panistas, mujeres en el Senado hicieron que ese dictamen que se estaba discutiendo incluyera la paridad en las candidaturas a las cámaras de diputados y de senadores y a todos los congresos de los estados. ¿Qué es lo más importante que se crea a partir de esta medida? Se crea un ambiente que habla de que las mujeres tienen que seguir participando y tienen que seguir siendo consideradas para los distintos puestos de decisión en los ámbitos de la vida pública. No es accidente que se haya electo por primera vez a 2 consejeras de la Judicatura. Ese órgano de gobierno del Poder Judicial Federal, por primera vez coinciden 2 mujeres. Es la representante del Poder Judicial, segunda ocasión, ya hubo previamente una mujer en ese cargo, y del Poder Ejecutivo. Y aquí vale la pena señalar que el presidente Peña Nieto ha mostrado una voluntad de abrir espacios para que las mujeres entren. Me gustaría muchísimo más ver, cuando vengan las renovaciones en la Suprema Corte de Justicia, hay una renovación obligada porque falleció un ministro de la Suprema Corte, ¿verdad? Y otra renovación, por cierto, de una mujer muy destacada, de Olga de Sánchez Cordero, que se va porque concluye a finales de 2015 su encargo. Bueno, quiero ver que el presidente mande ternas de mujeres y que no suceda como pasó en 2011, que a una terna de mujeres para ministras el Senado no la procesó, la rechazó, y solo hasta que mandó el presidente, en ese momento el presidente Calderón, una terna de hombres, entonces se pusieron de acuerdo. Qué barbaridad. Entonces va a estar duro lo que nos falta este año para el tema de la paridad. Indudablemente. Desde luego que los partidos tienen que cumplir, no tienen opción. Hay mucha resistencia. Desde luego. Hemos visto que a cada acción corresponde una reacción. Sí, claro. Porque no hay que olvidar que estamos en una cultura patriarcal, que esta cultura se está modificando, no cabe duda, que ya no es la misma de hace 100 años. No, para nada, claro. No estaríamos aquí tú y yo hablando. Efectivamente. Pero es una cultura compartida por mujeres y hombres. Que eso tampoco hay que olvidarlo. Porque no es en muchos casos que se diga, no debe haber candidatas a presidentas municipales.
Y posiblemente ahorita nos estén escuchando muchas jóvenes mujeres, vamos a decir, adultas, que quieren participar, tal vez incluso sienten que pueden ser presidentas de sus municipios, pero se dicen a sí mismas, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué va a pensar mi marido? Las jóvenes dicen, así no me voy a casar, porque si yo ando en la política van a decir que no me interesa hacer las cosas de la casa, que eso es lo que las mujeres deben hacer. Esa cultura es la que se está transformando y tenemos que empujarla para que lo haga más rápido. O sea que podemos tener este año un parteaguas en el tema del techo de cristal. Efectivamente, no solo en las candidaturas al Poder Legislativo, sino en 17 estados de la República va a haber elecciones municipales. Y en esas elecciones municipales, con este ambiente, hay indudablemente mujeres que están aspirando en los partidos, mujeres que van a integrar. Hay varios estados que establecieron en la Constitución la paridad en las planillas de los municipios. Va a ser muy interesante, Dulce. Con eso me quedo y nos quedamos en Techo de Cristal, en este ambiente que está abriendo una vez más un espacio posible para que hombres y mujeres nos hagamos cargo de este país tan complejo y tan maravilloso. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Dulce.